Hoy, en la segunda parte de la conferencia 406 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a seguir donde lo dejamos. Nos vamos a centrar prácticamente de lleno entre ese encuentro entre dos grandes personajes del momento, Zelensky y el mayor de todos, el Papa Francisco, pero también otras cosas asociadas a todo ello y sobre todo asociadas a todo este conflicto que se está preparando a nivel mundial, pero que en parte ya está en muchos puntos. Estad atentos porque hoy vamos a seguir mostrando cosas que no dejarán de sorprendernos, tristemente. Pues ahí vamos, con Zelensky y con el Papa, sí. Y lo iremos viendo con él, con otras personas y más noticias que van surgiendo alrededor de todas estas cuestiones. El presidente de Ucrania obsequia al Papa cuadros sobre la matanza de niños durante la guerra. Bien, hay una cosa que vale la pena conocer. Cuando al Papa le hacen preguntas, ya sabéis que primero tienen que ser estudiadas, si son aceptadas o no, para él dar las respuestas. Pero es que esto también resulta que hacen lo mismo con los regalos que le van a ofrecer. Interesante. Le doy las gracias a la persona que me lo dijo, porque alguien de alrededor suyo estuvo o tenía que ir a ver al Papa, precisamente, por el cargo que ostenta, y antes de entregarle el regalo ya debían saber el papado qué regalo era para ser aceptado o no. Pues eso es con todo. Por tanto, cuando se dan esos regalos, todo tiene una significación y todo debe ser aprobado o no, porque si no, hay que cambiarlo. Pues bien, aquí tenéis ese encuentro, era el 13 de mayo. ¿Y qué sucede? Bueno, no solo iba a parar en el Vaticano, iba a otros lugares que ya iremos viendo. La audiencia privada entre el Papa y el presidente ucraniano duró 40 minutos, indicando la preocupación y la atención del Santo Padre hacia el martirizado pueblo de Ucrania. Gracias por esta visita, expresó el pontífice, dándole la bienvenida en el aula Pablo VI. Durante el intercambio de regalos, el Santo Padre entregó al presidente una obra de bronce que representa una rama de olivo, símbolo de la paz, así como el mensaje para la paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana, el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo de 2020 y el libro Una encíclica sobre la paz en Ucrania. Sí, también hay esto, ¿eh? Por su parte, el presidente Zelensky entregó al Papa Francisco una obra de arte hecha con una placa antibalas que representa una imagen mariana y un cuadro titulado Pérdida, que representa la matanza de niños durante el conflicto y el dolor de la ausencia de los infantes para la nación. El pontífice habló sobre una mediación a favor de los niños ucranianos deportados en Rusia en su vuelo de regreso desde Budapest a Roma. Ya recordaréis que lo estuvimos presentando. En los 13 meses de guerra y en los más de 130 llamados a favor de la paz, el Papa ha reiterado que está cerca de los ucranianos con su oración. Su dolor es mi dolor. Los temas de la conversación giraron en torno a la situación humanitaria y política en Ucrania provocada por la guerra en curso, según la oficina de prensa de la Santa Sede. El pontífice prometió sus oraciones constantes puestas de manifiesto por sus numerosos llamados públicos y su continua invocación al Señor por la paz desde febrero del año pasado, cuando comenzó la guerra. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de continuar los esfuerzos humanitarios para apoyar a la población.
El Papa hizo especial hincapié en la urgente necesidad de gestos de humanidad hacia las personas más frágiles, las víctimas inocentes del conflicto, se lee en el comunicado oficial. En un encuentro con diplomáticos antes de su reunión con el presidente Zelensky, el Papa también manifestó la neutralidad de la Santa Sede que puede ayudar a resolver conflictos y guerras. Esta audiencia privada marcó el segundo encuentro en persona desde la audiencia de 2020 y el primero desde el estallido del conflicto en Ucrania. En los últimos meses ha habido llamadas telefónicas y contactos a través de canales diplomáticos. El Papa utilizó un bastón para caminar y esperó en la puerta a su huésped hasta acompañarlo a su despacho. La audiencia tuvo lugar por la tarde a las 4:10 en el Vaticano y formó parte de un viaje del presidente ucraniano a Roma, donde también se reunió con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y con la primera ministra Giorgia Meloni. Cabe recordar que en el Ángelus del 3 de octubre de 2022, el Papa, dejando a un lado la catequesis, leyó un llamamiento deplorando la escalada de violencia y se dirigió directamente a los presidentes ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, poniendo en sus manos una súplica al presidente de la Federación Rusa que detenga también por amor a su pueblo esta espiral de violencia y muerte, al presidente de Ucrania que se abra propuestas serias de paz. Francisco nunca dejó de hacer llamamientos en favor de la paz, afirmando estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario. El encuentro privado de hoy marcó un paso más en la diplomacia de la Santa Sede, dado que el Papa, al final de su 41 viaje apostólico, afirmó que estaba en marcha una misión de paz para Ucrania. Posteriormente, funcionarios de Moscú y Kiev habían respondido a estas palabras diciendo que no tenían conocimiento de esta iniciativa vaticana. Por ende, el encuentro de hoy cara a cara entre el Papa y el presidente ucraniano podría dejar claro este anhelo de mediación del pontífice y de la Santa Sede para poner fin al conflicto que sacude Europa. En fin, como si esto fuera todo un pim-pam, ¿eh? Decir, vale, que voy para allá, vale, que te espero y aquí te recibo. ¿Funciona así la cuestión vaticana? No, todo se programa con mucha anticipación. Por tanto, todo lo que va diciendo el Papa va preparando el terreno para que cuando llegue el momento se pueda manifestar como eso, el mediador, el pontífice, ¿entendéis? Es lo mismo de la palabra. Bien, pues vamos a ver el vídeo donde hay ese encuentro entre uno y otro. Bien, ya veis que en su vestimenta Zelensky va en plan modo guerra aún, ¿eh? No va en plan encorbatado ni nada parecido. Bien, con todo eso se transmite un mensaje, evidentemente. Sigamos porque mientras suceden más cosas. El canciller turco aclara qué podría pasar con turistas rusos si el rival de Erdogan gana en las presidenciales. Ayer mismo se estaban haciendo estas votaciones y hoy se estaba diciendo de que prácticamente Erdogan es el vencedor, pero por una mínima parte, con lo cual seguramente se deberá pasar a una segunda ronda. Pero fijaos qué llegan a decir aquí, porque es interesante. El canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, afirmó este sábado en declaraciones a CNN Turk que numerosos turistas rusos se ponen en contacto con las autoridades del país ante los temores de que una posible victoria del candidato opositor Kemal Kılıçdaroğlu en las elecciones presidenciales desemboque en sanciones contra Moscú, lo que complicaría su retorno a Rusia. Si miramos los 3 primeros meses de este año en términos de turismo, hemos batido un récord. Las declaraciones de Kılıçdaroğlu afectaron a los turistas rusos. Cuando dice sanciones, ningún avión podría venir a Turquía. Hubo muchas llamadas por parte de turistas rusos con la preocupación de que no pudieran regresar, señaló. Asimismo, el titular de Exteriores turco arremetió contra Kılıçdaroğlu, quien es el principal rival del actual presidente Recep Tayyip Erdogan, por sus denuncias de una supuesta injerencia rusa en el proceso electoral. Turquía necesita estabilidad más que nunca. Las elecciones en Turquía siempre han sido transparentes. En términos de imagen del país, es beneficioso que las elecciones transcurran de forma democrática y transparente. Palabras de Kılıçdaroğlu, como Rusia está interfiriendo, se transmiten como si hubiera una sospecha de antemano y son injustas para este país. No permitimos que nadie interfiera en las elecciones, remarcó Cavusoglu.
Con lo cual, ya veis que ha habido una cierta tensión, y así se ha manifestado hoy, diciendo que, bueno, puede haber un pero a los resultados, ¿eh? Con lo cual ya se lanza más polémica. ¿Qué terminará pasando? Pues estemos atentos, porque ya veis que si gana uno es porque está auspiciado y, sobre todo, se inclina hacia el lado de Estados Unidos y aliados. Si gana el otro, sigue, como están ahora, con una cierta tendencia a favor de Rusia. Evidentemente, aquí hay unos intereses, como siempre, sobre la región, sobre la zona de Turquía, que van mucho más allá de su propio territorio. Tiene que ver con una forma de mandar el mundo en la cual Turquía interesa que esté en uno de los dos bandos, o, como mucho, manteniendo un equilibrio como ha estado haciendo hasta ahora, con un pie en cada lado. Pero que ya sabéis que eso va a saltar por los aires, la profecía es clara, ¿eh? En fin, sigamos atentos. Aquí, fijaos lo que llega a decir Erdogan. Dice que el propio Erdogan reaccionó a las declaraciones de su contrincante que le aventajan en encuestas, aseverando que Kılıçdaroğlu empezó a burlarse de Moscú. Bien, ya están marcando pautas muy claras, ¿eh? Pero el resultado está que, de momento, Erdogan va ganando. ¿Qué terminará pasando? Pues a ver cómo continúa esto. Pero hay que estar atentos, ¿eh? Porque Turquía no es un país cualquiera. Es vital para el desarrollo de las escenas finales de este mundo. Recordadlo, ¿eh? Recordadlo. El ejército de Somalia bate a 44 miembros del grupo yihadista Al-Shabaab. Sí, aún todo esto también está sucediendo en otros lugares. Y volvemos con Zelensky, porque aparecía esta noticia del The Washington Post. Zelensky, en privado, trama audaces ataques dentro de Rusia, muestra la filtración. Las intercepciones estadounidenses revelan los instintos agresivos del líder ucraniano, un marcado contraste con su imagen pública como el estadista estoico que resiste el brutal ataque de Rusia. Es fuerte, ¿eh? Todo esto, porque cuando encontré este medio, era en un medio como RT, que puedes decir, uy, esto se lo inventan los rusos, pero es que resulta que esto viene recogido del The Washington Post, con lo cual ya no se puede decir esto. Y vaya sablazo están dando aquí. Bueno, vamos a ver qué nos dicen, pero nosotros vamos a coger solo la parte más interesante, porque desde luego el artículo era largo. Pero a puertas cerradas, el líder de Ucrania ha propuesto ir en una dirección más audaz, ocupar aldeas rusas para ganar influencia sobre Moscú, bombardear un oleoducto que transfiere petróleo ruso a Hungría, un miembro de la OTAN, y suspirar en privado por misiles de largo alcance para alcanzar objetivos dentro de las fronteras de Rusia, según documentos clasificados de inteligencia de Estados Unidos que detallan sus comunicaciones internas con los principales asesores y líderes militares. Uf, vaya cosas, ¿no? Y cuidado, porque esto, hay una parte que es esencial, bombardear un oleoducto que transfiere petróleo ruso a Hungría. Evidentemente, con Hungría no es que vaya en la misma sintonía, pero además querer atacar directamente fronteras más allá, ya en territorio ruso, ya es causar Tercera Guerra Mundial prácticamente, ¿eh? En fin. Sigamos viendo qué más nos dicen. Los documentos que no han sido revelados previamente son parte de una filtración más amplia de secretos estadounidenses que circulan en la plataforma de mensajería Discord y que The Washington Post obtuvo. Revelan a un líder con instintos agresivos que contrastan marcadamente con su imagen pública como el estadista tranquilo y estoico que resiste el brutal ataque de Rusia. Los conocimientos se obtuvieron a través de comunicaciones digitales interceptadas, lo que brinda una mirada poco común a las deliberaciones de Zelensky en medio de bombardeos de misiles rusos, ataques a la infraestructura y crímenes de guerra. El Pentágono, donde se informó a los principales líderes militares estadounidenses sobre los asuntos descritos en los documentos filtrados, no cuestionó la autenticidad de los materiales. En una reunión a mediados de febrero con la viceprimera ministra Yulia Sviridenko, Zelensky sugirió que Ucrania explotara el oleoducto Druzhba, construido por los soviéticos que proporciona petróleo a Hungría. Zelensky destacó que Ucrania debería simplemente volar el oleoducto y destruir la industria del probable primer ministro húngaro Viktor Orbán,
que se basa en gran medida en el petróleo ruso, dice el documento. Al detallar la conversación, los funcionarios de inteligencia admiten que Zelensky estaba expresando ira hacia Hungría y, por lo tanto, podría estar haciendo amenazas hiperbólicas y sin sentido, una calificación que no acompaña a los otros relatos de Zelensky que sugieren una acción militar audaz. Aunque Hungría es nominalmente parte de la Alianza Occidental, Orbán es ampliamente considerado el líder europeo más favorable al Kremlin. Cuando se le preguntó si había sugerido ocupar partes de Rusia, Zelensky, durante una entrevista con The Post en Kiev, desestimó las afirmaciones de la inteligencia estadounidense como fantasías, pero defendió su derecho a utilizar tácticas no convencionales en defensa de su país. Bien, pues ya veis cómo funciona el tema del politiqueo, y más con esta persona, de un modo claro. Resulta que se muestra todo esto y él decía que no, que esto nada, fantasías. Pues resulta que no eran fantasías, era una realidad. Una vez más, nos damos cuenta que la política, por un lado y por el otro, da asco. Pero sigamos viendo qué más cosas acontecen. Borrell sobre el mayor lote de ayuda alemana a Kiev. Invito a todos los países de la Unión Europea a seguir el ejemplo. Eso es lo que quiere, ¿eh? Que todos hagan mucho más. Según el jefe de la diplomacia europea, Ucrania necesita unos 1000 disparos de artillería al día en la zona de Bakhmut, conocida como Artyomovsk en Rusia. Spiegel escribe que el paquete que se acordó en los últimos días durante unas negociaciones confidenciales será desvelado este domingo en el marco de la entrega del premio Carlomagno al presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Y diréis, ¿y este premio Carlomagno os suena de algo? Bueno, habrá personas que sabrán qué es y otras que no, y debemos explicar qué es el premio Carlomagno. Si visteis el estudio bíblico que presentamos hace ya unos años y que formaba parte de las primeras conferencias de la serie El Gran Engaño, allí se hablaba de ¿qué? Pues que se intentaría unir Europa por todos los medios. Lo decía la profecía de Daniel capítulo 2. Y allí se habla también de este personaje, Carlomagno, entre otros, que intentaron unir Europa. Pues mirad, qué interesante. Vladimir Zelensky recibe este premio y vamos a ver en qué consiste. El premio Carlomagno es un premio otorgado desde 1950 por la ciudad alemana de Aquisgrán. Es el premio más antiguo y conocido con el que son distinguidas las personalidades o instituciones en el ámbito europeo en general y de la Unión Europea en particular. El origen del premio se remonta al 19 de diciembre de 1949, cuando un comerciante de la ciudad de Aquisgrán, Kurt Pfeiffer, que había fundado un círculo cultural con el nombre de Corona Legentium Mackensis, con la intención de fomentar el diálogo entre políticos, científicos y personalidades culturales de toda Europa, anuncia la creación de un premio que bautiza con el nombre del emperador Carlomagno, quien en el siglo VIII había fijado su residencia en Aquisgrán. El objetivo del premio Carlomagno se definió por su fundador en los siguientes términos. El premio actúa hacia el futuro y conlleva un deber de contenido sumamente ético. Se dirige, regenerado por una nueva fuerza, a la unificación de los pueblos europeos para defender los más altos valores humanos, la libertad, la humanidad y la paz, para ayudar a los pueblos oprimidos y marginados y para asegurar el futuro de los hijos y de los nietos. En el año 2004, además del premio ordinario, se concedió un premio especial al Papa Juan Pablo II, que no se entregó en Aquisgrán, sino en la Ciudad del Vaticano. Al año siguiente, una iniciativa ciudadana intentó sin éxito retirar el premio a Henry Kissinger, quien había obtenido el galardón en 1987. Su gestión en el gobierno estadounidense fue criticada por su corresponsabilidad en el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende en 1973. Bien, ya veis qué magnitud los que reciben este premio, qué magnitud de personajes. El premio Carlomagno se otorga a la aportación anual más valiosa a la comprensión y el desarrollo de la comunidad en la Europa occidental y por servicios a la humanidad y a la paz mundial. La aportación puede ser en los campos de la literatura, ciencias, economía o política.
Pues ahora ya está en el campo de batalla, deberían decir. Y va de paz, ¿eh? El jurado que otorga el premio Carlomagno está formado por 17 personas, entre las que se encuentran el alcalde de Aquisgrán, el deán de la catedral y el rector de la Escuela Técnica Superior de Renania-Westfalia, radicada igualmente en Aquisgrán, así como representantes de los partidos políticos. El premio consiste en 5.000 euros, una medalla con la imagen de Carlomagno en el trono y un certificado. Se entrega durante el mes de mayo en la sala de la coronación del Ayuntamiento de Aquisgrán, tras lo cual se pronuncian 3 discursos, uno por el alcalde de la ciudad, otro de alabanza por un invitado especial y el tercero por el propio premiado. Y aquí tenéis el listado de los premiados. Bueno, algunos los conoceréis, otros no, pero a la derecha aparecen unas imágenes. También mira por dónde se lo dieron al anterior rey de España, Juan Carlos I, en 1982. En fin, me ahorro comentarios. Más personajes, Bill Clinton también. Y vamos viendo como Angela Merkel también. Pero mira por dónde en 2016, ¿quién lo recibió? Ah, claro, no solo era Juan Pablo II en su momento, también el Papa Francisco. En fin, que ya veis por dónde va esto, porque si habéis visto ese estudio bíblico, va de la Unión Europea, de la unidad de Europa. Un proyecto desde hace muchísimos años atrás que decía que serviría para algo, y es porque todo el continente debería estar al final bajo un mismo poder. Eso es lo que siempre se ha buscado y, como decía la profecía, mas no se unirán. Por más intentos que haya habido, podemos hablar de Napoleón, podemos hablar de Hitler, del Kaiser Guillermo y de todos los que queráis. Años y años procurando lo mismo y no se ha conseguido. Pero hay alguien que está trabajando para que eso se consiga. Y junto a sociedades secretas el Vaticano generaron la Unión Europea para conseguir un fin, un objetivo. Y ese era el desenlace que llevaría a ser dominada Europa otra vez por el poder del papado y como nunca. Y en eso están trabajando y tantos ni se enteran aún. Y van a coger el poder por un poco de tiempo y la que van a liar contra el pueblo de Dios no va a ser poca cosa. En fin, pues ya veis, ahora esto también se le da al señor Zelensky, porque sigue siendo un instrumento de las élites para conseguir una unidad europea. ¿Quién está uniendo Europa? Pues él a través de un conflicto bélico con Rusia. Sí, es así. Esta es la auténtica realidad, guste o no guste. Está siendo utilizado él y Ucrania para ese fin. Y no solo eso, sino para aplastar a la Iglesia Ortodoxa rusa que no quiere el ecumenismo con el Vaticano. Y si no entendemos eso, solo nos vamos a quedar en patriotismos de aquí o de allá sin darnos cuenta que hay un títere que mueve todo. Y ya sabéis dónde está. En fin, que es una lástima que aún haya personas que no quieren abrir los ojos. Una auténtica lástima. Vamos a ver más cosas. El Papa recibió a Volodymyr Zelensky en el Vaticano, con esa imagen que veis ahí de una virgen con el niño. Y vamos a destacar algunas cosas también de aquí. El líder de la nación devastada por la guerra llegó a Roma esta mañana 13 de mayo. Se había reunido ya con Mattarella, con Meloni y luego lo hace con el Papa Francisco, que le agradece por la visita, etcétera, etcétera. Tienen además no solo encuentro con el Papa, sino también con el secretario de las Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher. Y bueno, van hablando una vez más de lo que hemos visto allí, proseguir esfuerzos para alcanzar la paz, se dan los regalos. Aquí veis las imágenes, precisamente como antes hemos visto en el vídeo. Y mirad también esto, porque es cuando se reúne con Mattarella y Meloni y nos dicen esto. Es la segunda vez que Zelensky viene al Vaticano. La primera había sido en febrero de 2020, cuando la amenaza de la pandemia del COVID-19 empezaba a cernirse sobre Europa y la guerra parecía un fantasma segregado solo en el este de Ucrania. Un año y medio después del primer bombardeo ruso en Kiev,
Entre llamadas telefónicas, cartas, llamamientos, contactos públicos y privados, Zelensky, ya no aislado como en los primeros meses del conflicto, ha vuelto a viajar y en un itinerario que toca varias capitales europeas, hace una parada en Roma donde vuelve a encontrarse con el Papa, que nunca ha dejado de ofrecerle su apoyo espiritual, su cercanía y también ayuda concreta y diplomática. Volodymyr Zelensky llegó esta mañana a la capital italiana y anunció su llegada en Twitter, etiquetando las cuentas del Papa y de la primer ministro, Giorgia Meloni, y citando al presidente Sergio Mattarella. Una visita importante para acercarnos a la victoria de Ucrania, escribió. Meloni le recibió con un abrazo y prometió el apoyo total de Italia a Ucrania, en particular a sus iniciativas de exportación de trigo. El mismo apoyo reiteró Mattarella, que calificó de deleznable el secuestro de cientos de niños ucranianos en Rusia. «Nuestra victoria es la paz», respondió el presidente ucraniano. Estas palabras también se repitieron en la rueda de prensa posterior, en la que Giorgia Meloni también agradeció el compromiso del Papa y de la Santa Sede para lograr la paz entre Ucrania y Rusia. ¿Quién queda como el salvador de todo? Ya lo veis, el Papa. Esto no puede fallar. Y aquí vemos la conversación cuando estaban reunidos. Ya sabéis que durante un rato dejan entrar a los periodistas para hacer sus fotos, 40 minutos así. Es un gran honor, hablan de que se reciben de este modo y Zelensky se lleva la mano al corazón, el Papa le da las gracias por su visita, se intercambian los regalitos y el Vaticano desvela detalles del encuentro entre el Papa y Zelensky. En un comunicado emitido tras la reunión entre el Papa Francisco y Volodymyr Zelensky, el Vaticano explicó que el encuentro duró unos 40 minutos y que los temas de la conversación se refieren a la situación humanitaria y política en Ucrania provocada por la guerra en curso. El Papa ha asegurado su oración constante, testimoniada por sus numerosos llamamientos públicos y continua invocación al Señor por la paz desde febrero del año pasado, cuando comenzó la invasión rusa que desató el conflicto hace ya más de un año. Además, ambos coincidieron en la necesidad de continuar con los esfuerzos humanitarios para apoyar a la población y el Papa subrayó en particular la urgente necesidad de gestos de humanidad hacia las personas más frágiles, víctimas inocentes del conflicto. Y Zelensky le pide algo al Papa, que condene los crímenes rusos en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le ha pedido al Papa Francisco que condene los crímenes rusos en Ucrania porque no puede haber igualdad entre víctima y agresor, e insistió en que la paz justa es la única posible. En un mensaje publicado en Twitter tras la reunión que ambos han mantenido en el Vaticano, Zelensky se ha mostrado agradecido al Papa por su atención personal a la tragedia de millones de ucranianos y ha explicado que hablaron de las decenas de miles de niños ucranianos deportados. Debemos hacer todo lo posible para devolverlos a casa. Además, le pedí condenar los crímenes de Rusia en Ucrania, porque no puede haber igualdad entre víctima y agresor, ha dicho, antes de añadir. También hablé de nuestra fórmula de la paz como el único algoritmo efectivo para lograr una paz justa. Le propuse unirse a esa implementación. O sea, Zelensky es el que propone. Qué cosas, ¿eh? Y pide además ese apoyo al plan de paz. Bueno, pues, ¿cómo sigue esto? Pues ya veréis ahora cómo va siguiendo todo esto, porque desde luego, vaya cosas van apareciendo. Aquí los tenéis, con esa instantánea de acercarse al Papa con la mano en el pecho. Y empiezan a hablar de esa inminente contraofensiva que preparan para que Rusia pues, se tenga que retirar de allí. Esto no es todo, porque, como nos dice, los resultados de la contraofensiva se verán en breve. Interesante. Esto quiere decir que cuidado, porque habrá más conflicto bélico aún. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado en una entrevista en la televisión pública RAI 1 que los resultados de la inminente contraofensiva para recuperar territorio invadido por Rusia se verán en breve, aunque no ha querido dar detalles de la operación porque eso no ayudaría a Ucrania. Nos estamos preparando con mucho compromiso y daremos pasos importantes.
Estamos muy motivados. No puedo responder sobre el tiempo y los métodos, pero verán el resultado. Creemos en la victoria, ha aseverado. Por tanto, más conflicto asegurado. Pero mirad esto, Zelensky le dice al Papa Francisco, no necesitamos mediadores. Tras la reunión con el pontífice, el presidente insistió en que el plan de paz debe ser ucraniano. ¡Qué interesante! ¿Qué pasa? ¿Que ahora Zelensky se está rebotando y está queriendo mandar al Papa? ¿O es el papel que está ejerciendo para mostrar que tienen este coraje? Es curioso, ¿eh? Ucrania no necesita mediadores sino una paz justa para resolver el conflicto con Rusia. Es lo que declaró el sábado el presidente ucraniano Vladimir Zelensky después de una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano. Con el debido respeto a su santidad, no necesitamos mediadores, necesitamos una paz justa. Vaya, y eso lo dijo después de hablar con el Papa. En declaraciones citadas por la agencia ANSA, Zelensky recalcó que el plan de paz debe ser ucraniano e instó al Papa a unirse a la implementación del mismo, además de invitarlo a Kiev. Las palabras del jefe de Estado cierran cualquier puerta a la mediación que el Vaticano ofrecía para poner fin al conflicto y que reiteró en la reunión. El camino de diálogo planteado por el Papa fue descartado por Zelensky, señalando que la solución para Ucrania es la contraofensiva. No estoy dispuesto a hablar con Vladimir Putin, aseguró el mandatario ucraniano. Tras el encuentro, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, llamó la atención sobre el aspecto humanitario de la cita de esta jornada. Vaya, se les está rebotando. ¿Será así? ¿Es un teatro? Bueno, él es actor, sabe hacer teatro, pero ¿o es que les va a pasar lo mismo que pasó con el Islam, cuando lo generó el Vaticano y se rebotaron contra ellos, cuando vieron que ya tenían un poder? ¿O es lo que pasó en otras ocasiones? Bueno, pues da que pensar, porque si esto realmente es así, Ucrania lo va a pasar muy mal, ¿eh? El Papa subrayó en particular la necesidad urgente de gestos de humanidad hacia las personas más frágiles, víctimas inocentes del conflicto. Y nos terminan diciendo, más tarde, durante una entrevista concedida al canal RAI 1, Zelensky se dirigió a la opinión pública italiana que pueda sentir fatiga por el apoyo a Ucrania, de acuerdo a la pregunta formulada por un periodista. Imaginemos que Putin llega a los países de la OTAN. Entonces, deben enviar a sus ciudadanos, a sus padres y a sus hijos a librar esta guerra porque son miembros del pacto. Soy pragmático, pero su sociedad debe entender que es mejor ayudar a Ucrania que enviar a sus propios ciudadanos a luchar, afirmó el presidente. Por tanto, hay que ayudar sí o sí a Ucrania, porque si no es guerra para toda Europa contra Rusia. Esta es la amenaza que surgen de sus palabras en definitiva, ¿eh? Vaya situaciones. Y mientras tanto, el día 14, Parolin en el santuario de Fátima dice oración y diplomacia para lograr la paz en Ucrania. Pero si ha dicho que no quería mediadores, Zelensky, pues mira por dónde el Vaticano, unas horas después, dice esto, a través del secretario de Estado Vaticano, que participó en la peregrinación que tradicionalmente tiene lugar los días 12 y 13 de mayo en la Cova da Iria, en Portugal. En un momento en que hay tanta necesidad de paz, dijo, no debemos olvidar las armas que nos señala la Virgen María, la oración y la penitencia. Y en cuanto a los esfuerzos diplomáticos del Vaticano para favorecer el fin de la guerra en Ucrania, dijo en una entrevista, intentamos aportar toda nuestra contribución. La Virgen María, subrayó el secretario de Estado, no conoce los muros de la diversidad cultural, social, política. Y es más, nos enseña a ensanchar los espacios de la Iglesia, para que sean una comunidad en la que la armonía de las diferencias haga inútil la voluntad de dominio y homologación, tantas veces presente en el mundo, y en ellos siempre, ¿eh? Ese paréntesis lo pongo yo porque ellos no lo van a decir, y qué es lo que buscan de nuevo. Y señaló que la fe cristiana rechaza las visiones catastrofistas de la historia, aportando por el contrario esperanza a la humanidad. La fe es de hecho algo más que meras fantasías consoladoras sin frutos reales.
La historia, continuó, no es un alejamiento progresivo e inexorable de Dios, como podría hacernos creer lo que generalmente consideramos signos de su ausencia: las lágrimas sin respuesta, el luto constante, los lamentos provocados por la infidelidad, la traición y la violencia, el hastío que se siente al vivir en una ciudad basada en la opresión, la muerte que borra y silencia todo y a todos. ¿Y esto a quién lo está dirigiendo? Pues bueno, primero de todo, ¿a quién sitúa como el personaje principal que busca esta gran unión? La Virgen María. Esto es interesante, porque recordad que la bandera de la Unión Europea tiene que ver directamente con María, bueno, con la Virgen María en el plan que ellos la ponen, no en el plan auténtico tal como está en la palabra de Dios. Por tanto, la Unión Europea es una cuestión mariana, por tanto, católica. ¿Podéis decir anglicana también? Sí, porque al final todo irá de lo mismo. Esa separación que tuvieron, ya veis que con Charles III, el Carlos III de Inglaterra, en su reciente coronación, el ecumenismo está más que servido. En fin, y todo esto, al final, para decirnos que no, tranquilos, que esto se va a arreglar todo. Es por donde van, en definitiva. Y cuando tú dices que la profecía dice todo lo contrario y que al final solo lo arregla Cristo esto, pues de eso nada de nada. Durante la oración de los fieles se rezó por la paz en todas las partes del mundo, empezando por Ucrania, recordando la visita del presidente Volodymyr Zelensky a Roma y al Vaticano. Hablando de la guerra en suelo ucraniano, en una entrevista realizada ayer por la emisora de radio portuguesa Renascença, el secretario de Estado confirmó cómo la diplomacia vaticana está haciendo todos los esfuerzos para ayudar a la paz. Refiriéndose a su participación en la peregrinación, dijo que la paz se consigue también con la oración y la penitencia. No debemos olvidar las auténticas armas que la Virgen nos ha indicado, dijo. Por eso considero que es un momento oportuno para estar en Fátima. Y curiosamente se reunieron el día 13 el Papa y Zelensky, que era el de la Virgen de Fátima, el 13 y de mayo. Es una razón más para estar allí. En cuanto a los esfuerzos diplomáticos, que también son necesarios, también nosotros como Santa Sede, bajo el liderazgo del Papa Francisco, dijo Parolin, estamos tratando de dar toda nuestra contribución y hacer todo lo posible para encontrar una solución política y diplomática a esta crisis que realmente está destruyendo un país. ¿Un país solo? Sí, literalmente, pero el resto, todos afectados y más que van a quedar. Es interesante porque recordad que la aparición de la Virgen y que se celebra el 13 de mayo en Fátima, el mayo es el mes dedicado ¿a quién? A las flores y a la Virgen. ¿Por qué? Bueno, ya hablaremos del por qué algún día con los misterios de Babilonia, pero interesante que es Zelensky y el Papa, su reunión se da ese 13 de mayo y unas horas después, este señor, este cardenal Parolin, está diciendo todo esto. ¿Acudiendo a quién? A la Virgen de Fátima. ¿Nos damos cuenta por dónde va todo? El continente va a estar unido bajo alguien. Sí, evidentemente, Iglesia Católica, sí. Pero bajo un personaje que ellos han generado a su modo, que en un principio no era así, pero ahora ya está por sus fueros según lo que ellos quieren. O Satanás quiere, mejor dicho, y es esa unión mariana de Europa. Y este 14, Zelensky llega a Alemania, que le ofrece el mayor paquete de ayuda militar desde el inicio de la guerra. Sí, había unas reticencias antes y han desaparecido ahora el mayor paquete de ayuda militar. Y este 14 también el Papa dice que callen las armas en Oriente Medio y Ucrania. Este domingo de Pascua, después de rezar la oración del Regina Coeli, el Santo Padre elevó su voz para que cese la violencia entre israelíes y palestinos, que se están dando de tortas que no veáis, porque con las armas nunca se conseguirá la seguridad y la estabilidad. Asimismo, el pontífice dirigió su pensamiento a la población de Ucrania herida por la guerra y la violencia. Y destacamos esto, mira por dónde. La Virgen María alivia el sufrimiento de la atormentada Ucrania. No Dios,
la Virgen. Asimismo, el Santo Padre ha dirigido su pensamiento a la población de Ucrania. En el día en el que muchos países del mundo celebran el Día de la Madre, el pontífice ha invocado la intercesión de la Madre de Dios. Interesante que también sea el Día de la Madre oficialmente. Ya veis el porqué, ¿no? ¿Dónde va todo? A ella nos dirigimos pidiéndole que alivie el sufrimiento de la atormentada Ucrania y de todas las naciones heridas por la guerra y la violencia. Y ellos son los que lo generan, ¿eh? Pero por detrás, eso, por delante, otra cosa. Y Zelensky, contundente en Alemania: creo que estamos casi listos para la victoria. Vaya. Una noticia más, queda un poco aparte de esta: al menos 33 muertos en un ataque terrorista en Burkina Faso, porque todo va también de lo mismo, es el mismo extremo. Bielorrusia despliega sistemas de misiles tácticos y lanzacohetes múltiples en su frontera occidental. El ejército lo demuestra claramente. Cualquier intento de agresión contra Bielorrusia será respondido al instante, escribe la agencia Belta. Sí, porque son aliados de Rusia y temen que algo les suceda también. Aquí todos se arman hasta los dientes, ¿eh? Ya se ve venir algo, ¿no? Y ya lo último, prácticamente, Macron promete a Zelensky más ayuda militar, sí, porque después ha ido a ver a Macron. Y además que se impongan más sanciones a Rusia. Bueno, esto no es todo. Aquí nos hace referencia a todo lo que han hecho y cómo Zelensky voló a París desde una base aérea cerca de Aquisgrán, en Alemania, donde recogió el Premio Internacional Carlomagno. Sí, lo recogió, y lo veremos ahora. Pero antes, Francia insiste en la retirada de los rusos de toda Ucrania, incluida Crimea, y sobre todo de la central nuclear de Zaporilla. ¿Y los rusos lo van a hacer? En una entrevista con el periódico L'Opinion, antes de la cena con Zelensky, Macron constató que Rusia ya ha perdido geopolíticamente la guerra. Según el presidente francés, el conflicto ha significado para Moscú un descenso de rango a nivel internacional porque ha comenzado una forma de vasallaje respecto a China y ha perdido en cierto modo su acceso al Báltico por la decisión de Finlandia y Suecia de entrar en la OTAN. Era impensable hace incluso 2 años. Así que es ya una derrota geopolítica, enfatizó Macron. El jefe de Estado aludió al futuro, cuando la guerra termine, que exigirá garantías para Ucrania y una arquitectura de seguridad europea que debe abarcar una coexistencia con Rusia y reconstruir equilibrios sostenibles. Lo que está diciendo es sumamente importante, ¿eh? Lo podemos leer rápido, pero si vamos un poco a coger el sentido de lo que está diciendo, es tremendo. Primero, que Rusia está bajando de rango, dice, ¿por qué? Porque se están convirtiendo en vasallos de China, sometidos a China, que necesitan de China. Que Rusia ya no tiene ese gran poder, que ha ido bajando en picado, y que el poder lo tiene China y a ellos se deben acoger, con lo cual Rusia ya no dependerá de sí sola, necesita a alguien. Le están cerrando por todos lados. Finlandia, Suecia entran en la OTAN, por tanto el acceso al mar Báltico se les acabó. Pero fijaos lo que llega a decir, que esto hace 2 años era prácticamente como impensable y ahora ya se denota que es una derrota geopolítica. ¿Y qué termina diciendo? Atención a esto, porque dice que alude al futuro. Y lo dice un hijo de los jesuitas como es Macron. Atención a esto, ¿eh? Y ya lo presentamos en su momento. Cuando la guerra termine, ¿qué sucederá? Que exigirá garantías para Ucrania, pero atención a esto, una arquitectura de seguridad europea que debe abarcar una coexistencia con Rusia y reconstruir equilibrios sostenibles. Por tanto, ellos creen que la guerra va a terminar tarde o temprano y que entonces Europa debe tener una coexistencia con Rusia. Sí, no la van a aplastar ni hacer desaparecer del mapa, pero la van a someter. ¿Entendéis por dónde va todo? ¿Y qué nos decía la profecía?
Pues ¿qué es lo que iban a buscar? Y que Rusia cediera, y después también China, y durante un tiempo lo van a conseguir, aunque el conflicto no quiere decir que termine ya, ni mucho menos, pero durante un tiempo van a someter también a China, pero que eso se les va a regirar de arriba abajo al final, y Armagedón estará servido en su plenitud. Ahora estamos viendo el proceso de Gog-Magog, pero todo tiene paso a paso hasta un desenlace, y nos están diciendo ellos mismos por dónde va. Ya finalizando, Zelensky se reunirá con el primer ministro británico Sunak en Londres, que dicen que son amigos, le llama Rishi, así en plan amigo y demás, ¿no? Bueno, vamos a destacar algo de aquí. Él recibe el premio Carlomagno de la Unión Europea, trabajando para la unidad europea, mejor dicho, por defender los valores de Europa ante la invasión rusa. Y dice el primer ministro británico, Rishi Sunak, por su parte, afirmó que el Reino Unido mantendrá su apoyo a Ucrania para que pueda defenderse de los ataques implacables e indiscriminados de Rusia. Les han ofrecido ya los misiles de largo alcance, pues ahora también más cosas. Este es un momento crucial en la resistencia de Ucrania a una terrible guerra de agresión que no eligieron ni provocaron, dijo el primer ministro en un comunicado divulgado por la residencia oficial del 10 de Downing Street. Interesante lo que llega a decir, porque hasta contradice lo que el Papa dijo públicamente. Sí, ¿lo recordáis? Nosotros lo presentamos. Ucrania estaba siendo utilizada para hacer una serie de laboratorios de unas armas precisamente no muy agradables y estaban cercando Rusia. Además, con todas las tropas de OTAN cada vez más cerca de sus fronteras. ¿No era provocar esto? No, que va, que va. Bueno, pues, ¿qué sucede? La reacción, que es lo que se estaba buscando que hiciera Rusia. Así, se ha provocado. Ah, no provocaron. Pues lo dijo hasta el Papa Francisco, mira por dónde. Qué cosas, ¿eh? Bueno. El documento adelantó el pronto suministro de cientos de misiles antiaéreos y drones de ataque a Ucrania. La nueva ayuda militar será entregada en el curso de los próximos meses, mientras Ucrania se prepara para intensificar su resistencia frente a la invasión rusa. Fijaos que dice en el curso de los próximos meses. Esta guerra no termina mañana ni de casualidad, ¿eh? Ya lo veis. Sunak se reunirá con el presidente de Ucrania en su residencia campestre de Chequers, a las afueras de Londres, después de que Zelensky hiciera una gira por varias capitales europeas a fin de recabar apoyos, informaron fuentes oficiales británicas. Sí, toda una gira. Pues vamos a ver ahora el momento, ya terminando, cuando Zelensky, sí, se reunirá con el primer ministro británico Sunak, pero hay algo más aquí que vale la pena ver. Ya habéis visto cómo en este vídeo estaba incluido ¿el qué? La entrega del premio Carlomagno a Zelensky. Y con su peculiar voz, dando ese mensaje tan contundente, y lo que luego vamos viendo también, que en definitiva Rusia tendrá que pasar cuentas, rendir cuentas por lo que está haciendo. Con lo cual esas palabras de Macron van cogiendo cada vez más su significación. En fin, hasta aquí lo que ha acontecido con esta guerra y todo lo que hay alrededor de ella, y que llega a abarcar muchos lugares de este mundo, no solo esa zona. Pero ya veis que hay algo en juego en Europa, y el papado se está moviendo y pero que muy bien. Y la profecía bíblica cumpliéndose delante nuestro, y tantos sin enterarse, y aún rindiendo culto a la bestia, al papado, que es el que está moviendo todo, y tanta gente sigue sin enterarse. Terminamos con una cita de la profetisa Ellen White, verdadera profetisa del Señor, por más que a tantos les disguste, porque decía las cosas tan claras y tan acertadas que pasa lo que pasa. Y precisamente con este comentario entramos en Eventos del Tiempo Final, libro recopilatorio de citas suyas, manuscrito 121b del 1 de octubre de 1898.
Y dice así: a menos que aquellos que pueden ayudar sean despertados a su sentido del deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel, o sea, el cuarto en definitiva, va asociado. Cuando brille la luz para iluminar la tierra, en lugar de acudir en ayuda del Señor, ellos querrán detener su obra para que ésta se conforme a sus propias ideas estrechas. El Señor actuará en esta obra final mucho más fuera del orden común de las cosas y de una manera que será contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deban hacerse cuando la obra progrese bajo la dirección del ángel que se une al tercer mensaje que ha de ser dado al mundo. ¿Os dais cuenta? Es el cuarto ángel que se añade. Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Él utilizará para realizar y perfeccionar su obra de justicia. Y esto va directamente, este escrito, destinado a los adventistas del séptimo día. Que cuando se empezara a mostrar la obra del mensaje del cuarto ángel, de un modo que les sorprendería, de medios sencillos, pero dando el mensaje que es el clamor fuerte y final, resulta que lo intentarían detener, que lo rechazarían, que despreciarían la luz que Dios les da. Y ellos no darían el mensaje, ni tampoco querrían que se diera por parte de estos medios sencillos que Dios levanta para que se den. ¿Sabéis? Somos profecía, profecía viva, porque Dios tuvo que levantar este mini ministerio para dar el mensaje del cuarto ángel que ellos echaron fuera de sus filas, desfraternizando a los que lo han proclamado desde hace unos años, y que aún siguen pisoteando ese mensaje y yendo contra él, y no podrán detenerlo. La Iglesia ha sido vomitada, por desgracia ha sido vomitada, pero es lo que se han buscado, tristemente. Y Dios tiene que levantar un nuevo pueblo, recogiendo el que pueda de ahí dentro para que unidos den este mensaje final al mundo entero. Profecía cumplida ante vosotros. Y gracias a Dios seguiremos dando el mensaje que ellos no quieren dar con tantos recursos como tienen. Gracias a Dios. Y toda la gloria sea para Él. Y el mensaje llegará al mundo entero. Y entonces vendrá el fin. Maranata 2031. Dios bendiga a su pueblo.